Vamos a reaccionar al canal de 3 Juntleo con un video que se llama La vaca que salvó millones de vidas, la historia completa. Será ver qué tal, con mis horas de Isaac debo tener como un vaso de 3 mililitros, la vaca Lola. Ah, en Gran Estación tienen 8, lo sé porque yo diseñé su sistema de bombas de agua. ¡Wow, Efisto! Tu trabajo es bastante god, he de decir. Ok, Una vamos a de ver. las peores enfermedades que han existido es la viruela. Ha estado con nosotros casi desde el origen de nuestra especie, trayendo consigo una ola de muerte cruel e imparcial. Da igual si eres un simple mendigo, príncipe, faraón, emperador, la más poderosa de las reinas, el más talentoso de los artistas, un bravo guerrero o el más hábil de los trabajadores. Todos eran iguales ante este mal. No importaba qué tan terrible sea la epidemia que azotase a la humanidad, ya sea la peste negra o la gripe española, la viruela era considerada 1000 veces peor. Esto se debe a que no solo era más persistente, llegando a haber rebrotes durante miles de años, sino que al recuperarse de, por ejemplo, la gripe miles de años. española, uno podía seguir con su vida como antes. La viruela no te daba ese gusto, ceguera, infertilidad y por supuesto la desfiguración que te dejaría marcado por siempre. Ceguera. Uf, empezamos fuerte. Fisto, préstame plata, te pago antes de que la humanidad se extinga. Como un sobreviviente. Esto arruinaba lo que quedaba de tu vida, marcado por la sociedad y alejado de todo por temor a que esparcieses esta plaga, aunque era imposible, pues una vez sobrevivías a este tormento no tenías que volver a pasar por él nunca más. Pero ¿quién explica eso a la gente de aquella época? Estamos hablando de una enfermedad que podía transmitirse por contacto, que permanecía 12 días dormido antes de comenzar a manifestar sus síntomas, atacándote cuando menos te lo esperabas, por lo que no había forma de prepararse. No sentirías absolutamente nada hasta que sea demasiado tarde. Muchas veces los peores virus o las peores enfermedades se caracterizan por ser asintomáticas. Y eso y eso da miedo, Eso da pánico. El hecho de que lo peor, muchas veces lo peor, suele ser asintomático y cuando se detecta es cuando ya ha generado verdaderos daños. Por eso todo este tema del cáncer, por ejemplo, es tan peligroso. Es la peor enfermedad que ha existido hasta ahora. Incluso superaría lo que pasó con el COVID, por ejemplo. O sea, sé que el COVID fue de un momento, pero pues tuvo un alto impacto porque era la primera vez en mucho tiempo que volvíamos a sufrir una pandemia global, porque fue eso, una pandemia, una epidemia global. Pero, o sea, esto fue peor que el COVID, por ejemplo. Lo digo simplemente desde la pura ignorancia porque no sea comparativa de enfermedades que han habido conforme la historia en qué puesto estará el COVID. Muy posiblemente ni siquiera esté entre los más altos en realidad, pero es por saber. De repente el día 13 comenzarán los dolores de cabeza, espalda, calofríos y vómitos, algo típico de una gripe normal, por lo que la gente... Me acuerdo a mí lo duro que me dio cuando... Porque estamos seguros que a mí me dio en su momento COVID. Y mi mamá lo tuvo, pero mi mamá por suerte fue totalmente asintomática. Me acuerdo que cuando estábamos en casa y nos hicieron las pruebas y fueron a ver a mi mamá fue cuando se dieron cuenta de que ella tenía COVID. Estábamos súper preocupados sabiendo lo que podía pasar y que tuvimos un familiar con el que sí fue muy, pero muy grave el tema del COVID, o sea, muy grave. Pero por suerte mi mamá fue completamente asintomática. Tuvimos que estar al margen por un tiempo, porque además no podíamos salir. Pero por suerte en su caso fue asintomática. Dato curioso, en la Santa Biblia ya se habla de cómo Dios ordenó que quien se encontrara enfermo se mantenga alejado de los sanos hasta su recuperación, por lo que se sabía antes de mantenerse lejos, ¿ok? Pensar que un día puede un glaciar descongelarse y ahí estar una enfermedad de la prehistoria. Eso es factible. Busca tasas de muerte, bueno, es verdad. A mi mamá le pusieron ojo porque porque es asintomática y resulta que le subió la presión y le detectaron como 2 cosas por eso. Ok, wow. No asistía a los médicos pensando que se le pasarían un par de días, llegando así al día 17, donde las pústulas comenzaban a aparecer por todo Yo nunca tu cuerpo, tuve COVID. incluso dentro de la garganta. Pronto cubrirá todo tu cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Yo lo más feo que tuve fue una amigdalitis que duró 3 semanas. Después de eso mis amígdalas quedaron como una plasta sin forma y las sigo teniendo XD. Dios. A mí creo que me dio 1 o 2 veces, pero la segunda vez ya fue una variante de las que eran menos
menos problemáticas. Si llegamos a este punto, ¡felicidades! Llegaste a Villa Dolor, población cada centímetro de tu ser. Sentirás un dolor agudo, punzante en cada dirección. Será en este punto donde se sabrá qué tipo de viruela contrajiste. Si es un dolor que no te permite levantarte de la cama, tienes suerte. Podría ser un tipo de viruela con solo un 3% de posibilidades de matarte. Yo tuve 3 veces COVID y lo peor fue que sentí fiebre suave. Ok. Entonces, pues a ver, es que claro, o sea, en cada persona puede reaccionar de manera diferente. Pero si tienes un dolor que te hace considerar la idea de que acaben con tu miseria, entonces tienes un 30% de posibilidades de no salir de esta. No suena tan... A mí me dijeron que tenía amigdalitis, me asusté más. A mí no me ha dado varicela y no sé si es bueno o malo, por lo que dice que si te da de adulto es peor. Tengo entendido también eso, y a mí tampoco me ha dado, que si te da varicela, nunca te ha dado varicela de pequeño y te da de adulto, se supone te patea. No sé qué tan cierto sea. Mal, pero recuerda que esto es solo el inicio. Yo no recuerdo nada, Mauri. Podrás quedar ciego, olvídate de tener hijos y por supuesto las pústulas cicatrizarán dejando repugnantes agujeros por todos lados. Si Dios realmente creó todo en esta tierra, entonces se esforzó en ser especialmente sádico con la viruela. Estaba de mal humor. Sí, definitivamente hicimos algo mal ese día. Mi mamá es enfermera, así que siempre tuve mis vacunas al día. Nice. Y se nota, esta enfermedad era horrible, dolorosa, traumatizante y muy común. Repugnantemente común. Casi parecía sacada de una historia de ficción. Pero es real. No sabemos el momento exacto en el que apareció, pero algunos creen que se remonta a unos 10.000 años antes de Cristo. Aunque esto... Sí, eso es verdad, ¿no, Cam? Entre más joven te dé la varicela es mejor y viceversa. Eso mismo me ha dicho también mi mamá. Por supuesto, es una absoluta exageración. El registro más claro que tenemos viene de 1500 años antes de Cristo. Wow. Varias momias egipcias... O sea, literalmente lleva con nosotros desde los principios de la humanidad. Encontradas con rastros muy al lado de la humanidad. De viruela. El propio faraón Ramsés V padeció de esta enfermedad. La tableta hitita también nos habla de una enfermedad muy... La existencia de Miku y eso esto para castigarnos debió ser más severo. Que azotó sus tierras por 20 años, mismos síntomas, mismos resultados, llegando a matar no a uno, sino a 2 reyes, hasta que un día simplemente desapareció. En Eurasia, esto fue una pesadilla. Para el 430 a.C., no solo era la enfermedad más común del mundo, sino que casi acababa con el reino de Atenas. De hecho, para ello fue tan absurdamente horrible, quería ver la actual epidemia como un juego de niños. Ok. Fue peor esto. Conocida como la plaga de Atenas y mató 1/3 de su población. Ok, ya con... No, confirmo llorar la verdad. Dibujen a Mico muriendo por varicela. Muy lentamente como le gusta. Años después azotaría a Roma y los nacientes reinos chinos, matando a millones de personas. Miles intentaron viajar lo más lejos posible para escapar de ella. Se dice que en Roma, donde fue conocida como la plaga antonina, fue tan terrible que en las calles podías oír los gritos de los pobres infectados suplicando por la muerte. Una cacofonía que te arrullaba antes de ir a dormir. Eso es verdad, apenas fue de mis ciudades favoritas. Se dice que los infectados tosían las costras que se habían formado dentro de sus cuerpos, llegando a morir 2000 personas al día. El propio emperador Marco Aurelio murió de esto junto con 3 a 7 millones de ciudadanos. La cifra no es exacta, ayudando de gran forma a la caída del Imperio Romano debido a la enorme inestabilidad que causó. Ahora, ¿esto no fue todo malo? Sí, lo sé que es un poquito raro. Acaba de explicar que literalmente la varicela generó una masacre a nivel mundial. Pero no fue tan malo. COVID 15 millones. Es que, a ver, sigue siendo un montón. ¿Y de la viruela cuántos salen? Decir esto después de morir 3 millones de personas, pero escúchame, los sobrevivientes veían fortalecido su sistema inmunológico y esto fue incrementándose con el pasar de los siglos. A ver, claro, o sea, se comienzan a heredar anticuerpos. Hasta que bajó un poquito por aquellas zonas. Por supuesto, esto... La viruela 500 millones de muertes causadas por la viruela.
cambiaría cuando llegó la época de posiblemente las Américas. Los pueblos de este continente nunca habían conocido esta enfermedad, por lo que no tenían ninguna defensa contra ella, muriendo millones por todos lados. Para este punto, hermano, los chinos adoraban la viruela como un castigo de los dioses y que era señal de su presencia, mientras que los japoneses creían fervientemente que podía ser curada usando el color rojo. Oye, por lo menos no se rindieron. Punto allí para Japón. En su momento las... Me esperaba algo más de los japoneses. Viruela carreando el equipo. Fue todo culpa de Mickey. Empujaron esta enfermedad hasta llegar a África, donde igualmente causó una oleada de muertes. De hecho, se sabe que en el año 1520 después... En Corea del Norte solo hubo un infectado. ¿Por qué será? Cristo, cuando Hernán Cortés lideraba la exploración al corazón mesoamericano, se encontró con el Imperio Azteca. Estos hubieran acabado con los exploradores sin problema, pero uno de los que acompañaban a Cortés era un hombre infectado con viruela. Este esparció rápidamente la enfermedad, que terminó por matar al 40% de la población de esta zona. No, hermano. Otra gran porción terminó ciego. Los propios aztecas registraron este evento que duró 70 días. Los mismos síntomas, describiendo cómo Cortés aprovechó este momento para conquistar Tenochtitlán con una facilidad que describió como grotesca. El norte de América tampoco lo tuvo mejor. Para el 1600 se sabe que los colonos británicos se dieron cuenta de la poca resistencia que los pueblos indígenas tenían hacia esta enfermedad, entregando de esta forma mantas llenas del... Comenzaron a usarlo como arma biológica. Conforme los conflictos humanos, las personas que ya eran más resistentes al virus comenzaron a utilizar la viruela como una de las primeras armas biológicas. O sea, genuinamente, o sea, totalmente en serio. La viruela es de las primeras armas biológicas de la humanidad, tomando en cuenta esto. El virus como regalos humanitarios. A ver, amiga, yo no diría lo mismo para los indígenas. Esparciendo la plaga y aplastando fácilmente cualquier intento de resistencia. Ok, creo que en este punto ya me entendiste. Era no bueno. Moldeó naciones, derribaba imperios, modificaba el mundo y fue usado como arma. Pero sí, básicamente. Incluso la noche más oscura debe enfrentar a su amanecer. Con la llegada del siglo XVIII, el inicio del fin para esta enfermedad comenzaría. Fin que adoptaría una forma inesperada. Para este momento, la viruela mataba a más de 400.000 personas al año por todo el mundo. Varios reyes como Pedro II de Rusia, María II de Inglaterra, Luis XV de Francia habían caído por esta enfermedad. Cabe recalcar que los primeros en hartarse de todo esto fueron los chinos y los hindúes, quienes dejaron de adorar esta cosa y comenzaron a luchar contra ella. Los chinos se dieron cuenta que si eras capaz de infectar a una persona, esta se volvía inmune luego de la primera infección, por lo que insertaban bajo su piel minúsculas porciones de la enfermedad. Esto funcionaba a medias, pues cuidar de esta persona enferma era muy peligroso y además se necesitaba que alguien en el pueblo estuviera infectado para llevar a cabo esta práctica, por lo que era fácil que se saliese todo de control. Pero oye, era mejor que nada. El verdadero hombre que traería un cambio sería Edward Anthony Jenner, cirujano británico que vivía en Gloucestershire, en Inglaterra, un pueblito muy famoso por sus lácteos. Este hombre había dedicado su vida a estudiar la viruela y había llegado a este poblado. Que todo este video va de cómo una vaca salvó a todos. Porque escuchó que la tasa de mortalidad de esta enfermedad era muy baja aquí. Pronto comenzó sus estudios con los granjeros, pero el momento en el que el mundo cambiaría para siempre fue cuando una joven granjera ingresó a su consultorio con un caso de viruela. Él la estudió detenidamente para darse cuenta que esta era increíblemente inferior a la de otras personas. La chica era capaz de caminar y casi no sentía incomodidad. Cuando le preguntó de dónde contrajo... Uno de los mayores gigachats de la historia, y no lo duda. O sea, básicamente sería el que derrotó a la viruela. O sea, este hombre, dependiendo cómo vaya el video, ¿no? Pero este hombre derrotó a la primera arma biológica natural, tanto del planeta como de la humanidad. Esta enfermedad, ella mencionó que creía haberlo hecho cuando cuidaba de una de las vaquitas enfermas, más específicamente de una pequeña de ojos amables llamada Blossom. Jenner exigió ver al animal, al cual procedió a estudiar durante semanas, descubriendo que la viruela bovina era capaz... Dios procede a hacer la viruela.
pero nos trae como salvador a una vaca. Capaz de afectar humanos, pero esta era incontables veces más ligera que la viruela común. Esperanzado sintió un atacazo artístico médico, así que trabajó con esta muestra hasta ser capaz de aislar el virus. Trabajó incansablemente hasta el año 1796, logrando... Men, va, tranquilo, no se preocupe. A ver, estamos viendo este video para finalizar, o sea, son 15 minutos, llevamos 9, por lo que NP. Y sí, men, adelante, claro, no hay problema. Si quiere hacer el aviso, let's go. Probablemente la persona que más vidas ha salvado. Perfeccionar su idea, separando una cepa debilitada, muy debilitada, de la viruela bovina. Sabía que no había mucho tiempo que perder, por lo que apostó todo o nada. Le pidió a una familia infectada con el virus de la viruela que le permitiese hablar con su hijo menor, un niño de 8 años llamado James Phipps, el cual aún no había enfermado. Procedió entonces a raspar... LOL. Atención, muchas gracias por su atención. Con una aguja hipodérmica especial que había mandado hacer para esta labor el brazo del muchacho. Esta portaba la versión aún más debilitada de la viruela bovina que había creado con sus años de estudio. Luego de infectar al chico, lo envió a casa a cuidar a sus padres enfermos. Esto fue visto como un acto monstruoso, sí. ¿Alguien puede pensar en incluso para aquella época, la idea de infectar intencionalmente a un niño y luego mandarlo a un lugar repleto de enfermos era visto como un crimen terrible. Pero él decidió tomar este riesgo. Por suerte para la humanidad, Edward Jenner iba bien encaminado. Leventine, nunca falla. El niño no presentó ningún síntoma o malestar por el tratamiento de Jenner. Se viene confesión. No se enfermó un solo día. Incluso le está rodeado de enfermos de viruela bastante avanzados, cuidándolos y tocándolos directamente. Jenner incluso le aplicó un par de veces más su variante modificada y en meses no notó ningún efecto. El pequeño James Phipps era total. Ok, por parte de Cam, gente, es que con lo de mi Discord vamos a empezar a ver series y pelis por la temporada. Empezaremos mañana con 31 minutos y quizás JoJo's o las primeras temporadas de Bob Esponja. Pero o sea, las puede ver tal cual, o sea, no hay ningún problema en que usted las vea y las esté retransmitiendo por la temporada. Es que yo tenía entendido que hay una fina línea entre hay y no hay problemas haciendo eso, y yo no entiendo cómo va esa línea. Mañana me paso, eso no me lo pierdo, nice. Entonces los que gusten ir, tanto usted como los de su server están invitados para ir ver de chill cuando gusten. Bacán, va. Me gustaría bastante, muchas gracias, men. Hola, Noels, ¿cómo estás? Totalmente inmune a la enfermedad. La vaquita Blossom y el gran Edward Jenner le habían dado a la humanidad su regalo más grande. Blossom, la matriarca. Y deseado. Esto sería conocido como vacuna, en honor al dulce animal. ¡Lol! Nunca lo había pensado. Literalmente vacuna viene de vaca. ¡Lol! Que nos ayudó. Convencido de esta maravillosa solución, comenzó una campaña con todos los recursos la musiquita de plugin está God para alentar el uso de esta vacuna. Cabe recalcar que el mismo día que nacieron las vacunas, también nacieron... por si acaso, allí me camo Camilox barra el piso para que me ubiquen XD. Y ya eso, estuvo bueno el directo, nos vemos gente, se cuidan. Cam, me alegra que hubiera estado por aquí. Y cualquier cosa, si tengo el espacio, me paso mañana entonces para ver qué tal. Pero nice, man. Nice, y gracias por la invitación tanto a mí como al resto de mi server. Tremendo plot tweets, yo no tenía ni idea, Ror. Nacieron los anti-vacunas, pues decían que era un concepto barbárico inyectarse una enfermedad. Muchos científicos acusaron a este tratamiento de ser algo satánico, de ser una ciencia peligrosa que causaba terribles enfermedades o quizás problemas. Y a día de hoy siguen existiendo. Acusaron a Jenner de trabajar con organizaciones que intentaban controlar a las personas con estas vacunas. ¿Suena familiar todo esto? Sí, esas tonterías que dicen los antivacunas en la actualidad son exactamente las mismas que se llevan repitiendo durante ya un buen No soy antivacuna, soy pro libre elección. No, ni siquiera son originales en eso. Como sea, Ay, por Dios, suerte, qué gente la más mayoría boba. apeló al sentido común, especialmente cuando Napoleón Bonaparte decidió vacunar a todos sus soldados, permitiéndoles sobrevivir mejor en el campo de batalla. Buena Lo decisión. llamó el mayor regalo a nuestra especie. Pronto otros grandes reyes, emperadores. Imagínate
Imagínate que te digan que has creado el mayor regalo para la raza humana. Imagínate tener ese título. El haber encontrado la cura a la primera arma biológica conocida por la humanidad, y además de eso que se le apellide como el mayor regalo que ha recibido la raza humana. Blossom ya no está, pero vive en nuestros corazones. Luego presidentes y líderes políticos comenzaron a usar la vacuna. Thomas Jefferson diría ayer, las vacunas me la humanidad... A ver, eso pasó bastante con una variante de una vacuna del COVID. De hecho, creo que la que a mí me colocaron, la primera vacuna que yo recibí del COVID, era la que en algunas personas, por algún motivo que aún desconozco, que debía ser algún factor común, había una vacuna del COVID que causaba trombosis. Nunca olvidará que tú viviste. Ahora tenían las armas. El mundo estaba listo para contraatacar. Para el año 1810, en varias naciones se realizaron vacunaciones obligatorias. Poco a poco los casos de viruela comenzaron a disminuir. El último gran impulso fue llevado a cabo por los estadounidenses, los cuales... Las vacas carreando, hay vacas que generan insulina. ¡Fua! Cangrejo herradura, ¿quién te conoce? No como una medicina, sino como un orgullo. El cangrejo herradura también es tremenda deidad. Nacional. Para ellos ser una nación... Literalmente el cangrejo herradura frente a cada evento de extinción masiva simplemente ha sido revivan el server. Vacunada era símbolo de ser sanos, fuertes y muy avanzados. No tenían ni que decirles nada. Miles y es que además las vacas dan leche, God. Corrían voluntariamente los hospitales, inundándolos para ponerse la siguiente vacuna. ¿Cómo cambian los tiempos? Gracias a esto, a finales de los 40, Estados Unidos se declaró libre de viruela. El primer país en el mundo en conseguirlo. Para los 50, Europa siguió el ejemplo y también logró declararse libre de esta enfermedad. Aún así, esta se negaba a irse sin luchar. En los 60, más de 10 millones de personas murieron por ella en Latinoamérica, África y Asia, como recalcando su dominancia sobre nuestra especie. Es que África es un tema sobre todo. Lo que no se esperaba era que sucedieron uno de esos pocos, escasos e increíblemente raros momentos en el que toda la humanidad se pone... Cosa que deberíamos hacer de base en vez de estarnos matando entre nosotros y con ello al planeta. ¿Se imaginan lo increíble? O sea, lo que va a decir junto aquí, pero ¿se imaginan lo increíble que sería que la raza humana hiciera esto frente a todo? O sea, solo por un momento, por un segundo, imagínense lo increíble que sería que todos hiciéramos esto. Sin la necesidad de que hubiera un evento, entre comillas, cataclísmico de por medio. Solo imagínenlo. Muchos dirán que es imposible y que es idealista y hasta cierto punto lo es, pero no es imposible. Ya ha pasado, esto es prueba de ello. De acuerdo para lograr un objetivo. El apoyo humanitario fue masivo. La Organización Mundial de la Salud... Solo imagínenlo. Declara no una guerra, sino un exterminio de la viruela. Es que suena tan badass. Eso es verdad, yo era una maceta en Nueva Zelanda. Exterminar la viruela. Mano, te van a bajar el directo por decir verdades. No, gracias, no quiero colaborar con... Mientras haya gente corrupta no va a pasar. A ver, siempre va a haber gente corrupta. La cosa sería que los que consigan llegar a la cima no sean dichos corruptos. Aunque ahí se comprueba si es que es el poder el que corrompe. Que yo diría que no puedes decir todo en blancos o negros, 50-50. Una persona puede llegar al poder perfectamente limpia, como alguien que está llegando al poder ya está sucio, como alguien que cuando llega al poder es cuando se ensucia. No por nada somos cebollas, llenos de capas. Y a los corruptos deberían crucificar. Crecería de manera exponencial, pero como no sucede eso, se usa para eventos importantes. Como tú exterminas Fembos. Una fue entregada en cada rincón del globo, cada nación, sin importar su alianza política. Todos recibieron las dosis y todos decidieron repartirla. Una muestra que algunas veces podemos recordar que todos somos humanos. Para 1971, Latinoamérica se declara libre de la viruela. Se perfecciona una técnica de búsqueda y vacuna, además de nuevas tecnologías permitiendo llegar a aún más gente. Incluso los afectados... Cuando lleguen los aliens será cuando desataremos el inexorable espíritu humano. Terminal, ahora podían ser salvados. Para 1975 se informó el... No. A mí me cae re... Aquí ningún político es bueno, para empezar.
Petro fue un error, al igual que cualquier presidente que esté en las opciones actualmente, o que estuvo en las opciones. Asia, Rahima Banu Begum, una pequeña nacida en yo solo soy Petro en Georgia cuando me sale en el Isaac. Bangladesh, India, es conocida por ser la última persona en padecer de esta enfermedad. Fue vigilada las 24 horas del día con sus vecinos alejados a más de 3 kilómetros de su hogar, todos vacunados en masas, desinfectando todo a 8 kilómetros a la redonda de la pequeña. Esta se recuperó y el mundo lo celebró. Imagínate, imagina eso, ser oficialmente la última persona en el planeta con viruela. Un virus que ha venido aniquilando y haciendo sangrar a la raza humana desde tiempos incalculables. Y llegar el momento de decir, la persona que está aquí es el último ser humano en el planeta con viruela. Colombia no es elegir el mejor presidente, es elegir el menos peor. Sí, y así es muchos casos. Y los países de habla inglés y etcétera no son la excepción. En todo sitio, todo sitio hay corruptos. Solo que por lo menos en otros países la corrupción está más camuflada y hacen lo que tienen que hacer, además de llevarse una parte. Aquí no hacen lo que tienen que hacer y se llevan todo. Esa es la diferencia. Que sé que no suena muy bien, pero incluso en el país más avanzado o en la sociedad mejor organizada que exista hoy en día en el planeta, hay una persona corrupta, pero esa persona corrupta hace lo que tiene que hacer pidiendo un poco más de la cuenta. Y si es así, por mí ni tan problemático, la verdad. Pero es que aquí ni siquiera lo disimulan, no hacen nada y se llevan todo. Nadie nunca más volvería a pasar por esto y los médicos a nivel mundial hicieron el juramento de impedir que esta enfermedad vuelva a azotar a nuestra especie. Y no lo decían en broma. A finales de los 70, un científico en jefe del departamento de microbiología se suicidó al dejar salir por error la enfermedad en su zona de contención, evitando así un nuevo rebrote. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y los médicos a nivel mundial hicieron el juramento de impedir que esta enfermedad vuelva a azotar a nuestra especie. Y no lo decían en broma. A finales de los 70, un científico en jefe del departamento de microbiología se suicidó al dejar salir por error la enfermedad en su zona de contención, evitando así un nuevo rebrote. No volverá. Pase lo que pase, no volverá. Oficialmente la pesadilla llegó a su fin el 8 de mayo de 1980, pues se declaró el exterminio de la viruela. En la actualidad, la enfermedad solo existe en 2 laboratorios, uno en Atlanta y el otro en Siberia. De verdad que me ha parecido impresionante lo que somos. O sea, sigue siendo impresionante de base, a pesar de todos los conflictos que tenemos. Pero lo que es capaz de hacer la humanidad cuando se pone las manos en los pantalones y colabora entre sí, es que es una historia completamente diferente. Se papió por el bien de la humanidad. O hasta que algún loco la libere. Sí. Obvio en X, si tú le metes 170 horas al Isaac. Eso pasó, yo era el aire acondicionado. Sí, mano, pero ¿para cuando un repo en directo? Se papió por el bien de la humanidad. Guardado solo en casos de emergencia. Al fin somos libres. Libres de esta enfermedad. Gracias, Edward Jenner. Gracias, Vaquita Blossom. Ellos han salvado más vidas que cualquier persona en la larga historia de nuestra especie. O sea, oficialmente sí. O sea, no solamente en su momento, sino que a largo plazo, este hombre y esta vaquita han salvado más vidas que ciertos elementos religiosos, por no decir una palabra concreta. Que sean recordados como los héroes que son y que la eternidad recuerde por siempre sus nombres. Videazo, Muchísimas gracias, Ror, por la recomendación. Me ha parecido videazo. Creo que lo que tenía que decir sobre él ya lo he dicho en el propio video. No me queda mucho más que agregar.